Muy buenos días, ¿cómo amanecieron? Espero que muy bendecidos por nuestro Señor Jesucristo. Le doy gracias a Dios por sus vidas, por todos los que me escuchan, por todo el ministerio por amor a ti y todos los que se añaden a este tiempo, que apartaron para el Señor, a este tiempo que le dieron un primer lugar al Señor para escuchar su palabra, para escuchar esta recarga de fe, que es una recarga que nos va a alimentar nuestro espíritu, que va a nutrir nuestro espíritu, que es el que cada día debemos ser más pendientes de nuestro espíritu que de nuestra carne. Bendigo su entrada y su salida y le doy gracias a Dios por haber permitido que en este día nos pudiéramos reunir para compartir y estar en un mismo espíritu y siempre apercibidos en la palabra de nuestro Señor. Y le pido al Espíritu Santo que sea Él dirigiéndonos en esta mañana, porque sin el Espíritu Santo no somos nada. Es el Espíritu Santo el que nos da la revelación de su palabra, es el Espíritu Santo el que nos guía, es el Espíritu Santo el que nos da sus oídos espirituales para escuchar su palabra. Le doy gracias a Dios por todos y cada uno de los que me acompañan en esta mañana y los que escuchan esta recarga de fe. Bueno, sin más preámbulos, vámonos a la palabra del Señor. Estamos en Hechos capítulo 3, del 7 al 9. Leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Versículo 7. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse, y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados. Quiero explicar un poquito este versículo porque me ministra mucho. Pedro, a pesar de que, como ya todos sabemos y los que leemos la palabra del Señor, sabemos que Pedro fue un hombre que negó a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en el proceso de todo lo que él tenía que pasar. Pero aún así, Pedro sabía qué poder había recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque con seguridad tomó a aquel hombre y allí recibió el respaldo de parte de Dios, y aquel hombre supo recibir su milagro. Y empezó y se dio cuenta que su milagro venía del Dios mismo, a través de Pedro, y muchos nos pegamos de ese milagro para tener esa esperanza de que también a nosotros lo vamos a recibir. Yo me imagino a ese hombre tanto tiempo así, porque dicen que desde el nacimiento, pues él nació con ese problema de ser lisiado, pero yo me imagino cómo se sintió él feliz porque ese era el día que Dios había estipulado para que ese hombre recibiera el milagro, porque no es cuando nosotros queramos. Nosotros llevamos muchos tiempos pidiéndole al Señor un milagro, pero no, es en el tiempo de nuestro Señor. Cuando Él no nos lo da, no es que Él no nos quiera bendecir o no nos quiera dar esa alegría, ese milagro, sino que es cuando Él lo disponga. Y ese es ese día que este hombre, Pedro lo levantó, él caminó y se le enderezaron sus pies. Ese es el día que Dios dijo, este es el día que voy a sanar a este hombre, porque Dios es soberano y Él es el que tiene la última palabra en la vida del ser humano. Dice el versículo 8, dice, se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Imagine cómo sería la felicidad de ese hombre que él no, él no se volvió a acordar de cómo estaba, de qué discapacidad tenía, porque él en ese momento fue ya sano y él ya disfrutó de esa sanidad que Dios le envió. Y fuera de eso, Él dice su palabra que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Él no le importó quién lo miraba, quién lo veía, quién lo observaba, sino que él alababa y disfrutaba de ese día y de esa alegría tan enorme que recibió de parte de nuestro Señor. Dice el versículo 9, y toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Imagínense, fuera de que él saltaba, adoraba, glorificaba, exaltaba el majestuoso nombre de Dios por lo que él recibió.
él no le importaba que lo miraran y también adoraba al Señor y le daba gracias, de corazón le daba gracias porque ese día fue algo que él no esperaba y ese día fue que Dios le dio ese milagro. Nosotros a veces, no a veces, la mayoría de veces, muchas personas recibimos el milagro y dejamos a Dios de un lado y eso no debe de ser así. Nosotros debemos ser agradecidos con nuestro Señor por todo lo recibido de Él cada día, porque Dios dice su palabra, que todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, en esto pensad. Sabemos que de Dios solo recibimos lo mejor de lo mejor. Sabemos que de Dios no recibimos sino cosas buenas y maravillosas, y más cuando realmente confiamos en Él y sabemos esperar en Él. Aunque es difícil en nuestra humanidad esperar en el Señor, pero no es imposible cuando nos disponemos a que Él haga en nosotros como Él quiera. Lo importante es creerle a Dios y esperar en Él. Bueno, y acá precisamente en nuestro corazón, amados, nos preguntamos, ¿tendremos nosotros lisiada el alma ya que no nos atrevemos a creerle a Dios? Esta pregunta se las dejo para que cada uno se las conteste. ¿O nos estamos consumiendo en la incredulidad? El mismo Dios que sanó al cojo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Busquemos al Dios de los milagros, pero nuestra obediencia es crucial para recibirla. Sabemos que cuando le obedecemos a Dios tenemos todas las puertas del cielo abiertas a nuestro favor. Lo único que Dios nos pide es obediencia. Lo único que Él nos pide es que siempre creamos en sus promesas y en sus palabras. Y yo sé que todos los que estamos aquí y todos los que me están escuchando están esperando el milagro de parte de Dios y hecho está, pero es en el momento que Dios lo disponga, no es en el momento de nosotros, porque sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y Él cuando nos da la sanidad física, nos da la sanidad espiritual también, porque nos perdona de todo pecado y de toda maldad. De todas maneras, iglesia, espero que haya sido de gran bendición, que esta recarga de fe la atesoren en el corazón y que sean esas personas que se comprometan con el Señor a ser agradecidos en todo y por todo. Bendiciones en este día, que Dios los guarde, que Dios los bendiga, que Dios los dirija en cada cosa que vayan a hacer hoy. En el nombre de Jesús, amén.